En los anales del Tribunal de Nuremberg, donde la justicia intentó descifrar la oscuridad de una época, se desveló una verdad perturbadora. No fueron solo espías o partisanos quienes desmantelaron la maquinaria del horror, sino un grupo inesperado. Eran las esposas de los oficiales de las SS, mujeres que, tras los visillos de encaje de sus hogares germánicos, tejieron una red silenciosa de traición. Lo que ellas resguardaron en los estertores del Tercer Reich se convertiría en la soga que pendería sobre sus propios maridos, revelando una paradoja moral que aún hoy desvela a los historiadores. Imaginemos las postales de la Alemania de 1945, las calles de Berlín hechas añicos por la artillería soviética, el cielo incendiado por los bombardeos aliados. En medio de este apocalipsis, un último edicto de Adolf Hitler llegó a los oídos de las esposas de los oficiales de las SS. Destruyan todo. Quemen los documentos, eliminen a los testigos, borren cualquier vestigio de lo que Alemania ha hecho. Las órdenes del Führer eran inapelables. La desobediencia no solo significaba la muerte para la traidora, sino también para sus hijos. Sin embargo, en los sótanos de un Reich que se desmoronaba como un castillo de naipes, mujeres que habían jurado lealtad a Hitler tomaron una senda distinta. Con manos temblorosas, decidieron ocultar documentos en lugar de incinerarlos. Preservaron fotografías destinadas a desaparecer. Copiaron cartas que incriminaban a los hombres con quienes compartían lecho. ¿Qué fuerza impulsaba a estas mujeres, que habían vivido en la opulencia forjada por el genocidio, a elegir de repente la verdad sobre la lealtad? ¿Cómo lograron engañar a los mismos artífices del Holocausto? La respuesta desvela una intriga que no nació de la resistencia organizada o de los servicios de inteligencia aliados, sino de mujeres atrapadas entre el amor y el horror, el privilegio y la culpa, la supervivencia y la conciencia. Es la historia de una red clandestina que desafió al Reich, obligándonos a confrontar preguntas incómodas sobre la complicidad, el valor y la delgada línea que separa a la víctima del cómplice, en el capítulo más oscuro de nuestra historia. Ellas lucían los vestidos más finos, arrebatados de los centros de deportación. Habitaban casas elegantes, confiscadas a familias exterminadas. Y cuando el Reich finalmente se derrumbó, algunas optaron por convertirse en testigos contra la maldad que las había sustentado. Pensemos en Margarete Himmler, en abril de 1945, de pie en el jardín de su villa bávara, observando el humo que se elevaba de los papeles que quemaba. La guerra estaba perdida. Su esposo, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y artífice de la solución final, le había dado instrucciones precisas. Cada carta, cada documento, cada rastro de su correspondencia debía ser aniquilado antes de la llegada de los aliados. Ella encendía cerilla tras cerilla, alimentando las llamas con papeles seleccionados. Desde lejos, cualquier observador habría visto a una esposa cumplidora, siguiendo órdenes. Pero dentro de la casa, oculta en un doble fondo bajo el suelo, cientos de cartas permanecían intactas. Cartas donde Heinrich mencionaba casualmente la inspección de campos de concentración. Cartas que describían ejecuciones masivas como si se tratara de la cosecha del campo. Cartas que, más tarde, serían pruebas irrefutables de la planificación sistemática del genocidio. ¿Por qué la mujer del segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi preservó los documentos que lo condenarían a la historia como un monstruo? La respuesta no reside en el heroísmo, sino en una madeja mucho más intrincada. Margarete Himmler no era una luchadora de la resistencia. Se había beneficiado de cada privilegio que el régimen nazi podía ofrecer. Había sabido de los campos durante años y había guardado silencio. Pero en aquellas últimas semanas, mientras el Reich se desintegraba a su alrededor, tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Eligió que la verdad sobreviviera, aunque eso significara destruir todo lo que su familia había construido. Si empiezan a darse cuenta de que la historia de la Segunda Guerra Mundial encierra complejidades morales que las narrativas simples no pueden abarcar, están descubriendo lo que los investigadores han intentado comprender durante décadas. La red clandestina de mujeres que traicionaron al Reich representa una de las formas más inesperadas de resistencia de la guerra. Sus acciones plantean interrogantes que siguen siendo dolorosamente relevantes hoy. Suscríbanse ahora para continuar explorando las verdades ocultas que los libros de texto pasan por alto y que los documentales rara vez examinan. La ideología nazi relegaba a las mujeres a 3 principios fundamentales: Kinder, Küche, Kirche, hijos, cocina, iglesia.
La mujer alemana ideal era una criatura doméstica, dedicada a nutrir la raza aria y mantener el hogar, mientras los hombres libraban la guerra y construían el Reich de los 1000 años. Se las consideraba intelectualmente inferiores, políticamente irrelevantes y moralmente dependientes de la guía masculina. Pero el Reich subestimó la fibra de sus propias esposas. Pensemos en Hedwig Potthast, secretaria y amante de Heinrich Himmler. Ella tenía acceso a comunicaciones que detallaban cada aspecto de la solución final. Transcribió órdenes que enviaron a millones a campos de exterminio. Archivó informes de Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Durante años, cumplió estas funciones sin protesta visible, un ejemplo perfecto de complicidad burocrática. Luego, en abril de 1945, Himmler le ordenó destruir archivos específicos relacionados con experimentos médicos realizados en Dachau y Ravensbrück, experimentos que habían torturado prisioneros en nombre de la ciencia tan horribles que incluso médicos de las SS habían protestado por su crueldad. Hedwig pareció obedecer. Retiró los archivos de los archivos principales, pero no los quemó. En su lugar, los envolvió en material impermeable y los escondió en el doble fondo de un baúl. Cuando las fuerzas aliadas descubrieron ese baúl meses después, encontraron una documentación meticulosa de crímenes que la cúpula de las SS había creído borrados de forma segura. Un investigador escribiría más tarde: sin estos documentos, muchos perpetradores habrían logrado alegar ignorancia. Esta mujer, quienquiera que fuese, aseguró que la negación sería imposible. ¿Por qué Hedwig Potthast, quien había facilitado el genocidio durante años, de repente eligió preservar pruebas contra su propio amante? Los historiadores siguen divididos. Algunos sugieren la autoconservación, al reconocer que Alemania perdería y posicionarse favorablemente. Otros señalan cartas que sugieren un genuino despertar moral, un horror gradual por lo que había presenciado, acumulándose hasta que ya no pudo ser suprimido. Pero quizás la verdad es más sencilla y perturbadora. Tal vez reconoció que ser testigo era una obligación que trasciende la lealtad personal, que algunas verdades son demasiado terribles para permitirse desaparecer, incluso si revelarlas destruye todo lo que amas. Por toda Berlín, otras mujeres de la élite nazi hacían cálculos similares, enfrentándose a dilemas de proporciones épicas. Frida Schmidt vivía con su esposo, un oficial de las SS destinado en el campo de concentración de Buchenwald. Ella había visitado el campo una única vez, en 1943, cuando su esposo le mostró con orgullo los eficientes sistemas que había ayudado a implementar. Vio a los prisioneros, esqueléticas y con los ojos hundidos. Vio el crematorio con su humo incesante. Regresó a casa y nunca habló de lo que había presenciado, pero no lo olvidó. En marzo de 1945, mientras las órdenes de destruir todos los registros de los campos descendían, el esposo de Frida llevó documentos a casa para quemarlos en su chimenea. Mientras él dormía, Frida fotografió páginas que detallaban muertes de prisioneros, métodos de tortura y cuotas de ejecución. Utilizó una cámara que había comprado en secreto meses antes, aprendiendo a usarla mediante prueba y error en el baño cerrado con llave. Cómo obtuvo la cámara en el Berlín de la guerra sigue siendo un misterio. Cómo aprendió a usarla sin levantar sospechas desafía toda explicación. Pero las fotografías que creó más tarde condenarían a 17 oficiales de las SS en Nuremberg, incluyendo a su propio esposo. Cuando él se enteró de su traición durante el juicio, le hizo una única pregunta a través de la sala: ¿por qué? Su respuesta, registrada en las transcripciones del juicio, fue demoledora en su sencillez. Porque los niños de esas fotografías merecían ser recordados por alguien. El miedo con el que vivían estas mujeres era casi inimaginable. El descubrimiento significaba la ejecución bajo la Sippenhaft, la política nazi de castigo colectivo familiar. Si se descubría que una mujer traicionaba al Reich, no solo moriría ella, sino que sus hijos serían arrebatados, sus padres arrestados, sus hermanos interrogados y posiblemente asesinados. Las apuestas no podían ser más altas. Sin embargo, las traiciones continuaron, volviéndose más audaces a medida que se acercaban los días finales del Reich. A continuación, exploraremos cómo estos documentos ocultos llegaron a la inteligencia aliada y el impacto devastador que tuvieron en Nuremberg. Pero primero, es esencial comprender el mundo que estas mujeres habitaban. Un mundo donde la verdad era un arma más peligrosa que cualquier bomba, y la lealtad a la humanidad significaba traicionar a todos los seres queridos.
Las casas de las esposas de los oficiales de las SS eran verdaderos monumentos al robo. Los muebles habían sido confiscados a familias judías enviadas a los campos. Las obras de arte provenían de museos saqueados por toda la Europa ocupada. La fina porcelana y la plata habían sido seleccionadas de las pertenencias de los asesinados en Auschwitz y Treblinka, piezas escogidas para recompensar a los oficiales de alto rango y a sus familias. Estas mujeres comían en platos que habían pertenecido a los muertos, dormían en camas robadas a los deportados, lucían joyas arrancadas de los dedos de cadáveres, y lo sabían. Cartas y diarios descubiertos décadas después revelan la compartimentación mental necesaria para vivir de esta manera. Algunas mujeres se convencían de que las víctimas merecían su destino, que eran enemigos del Reich cuyas pertenencias eran botín de guerra legítimo. Otras simplemente se negaban a pensar en los orígenes, tratando sus lujos como recompensas normales por el servicio de sus maridos. Pero unas pocas no pudieron mantener la ficción. Lina Heydrich había estado casada con Reinhard Heydrich, conocido como el Verdugo, el carnicero de Praga, el principal arquitecto del Holocausto. Cuando su esposo fue asesinado por combatientes de la resistencia checa en 1942, Lina se convirtió en una viuda del Reich, colmada de condolencias y privilegios continuos. De repente, también se encontró sola con su conocimiento, como quien se da de bruces con una verdad incómoda. Sin la presencia de su esposo para normalizar el horror, Lina comenzó a ver su vida de una manera diferente, como si se le cayera una venda de los ojos. Empezó a llevar registros meticulosos de todo lo que sabía sobre la planificación e implementación de la solución final. Preservó los papeles de su esposo, incluyendo notas de la conferencia de Wannsee, donde la exterminación sistemática de los judíos europeos había sido coordinada en 1942. Cuando las órdenes finales de Hitler llegaron en 1945 para destruir todas las pruebas, Lina escondió los documentos de su esposo en recipientes sellados. Años más tarde, en 1973, cartas a su hermana revelaron su razonamiento. Lo que hemos hecho no puede permitirse desaparecer. Alguien debe dar testimonio, aunque ese testigo nos condene a todos. Este reconocimiento, que la verdad histórica debe sobrevivir incluso a costa de la destrucción personal, aparece una y otra vez en las acciones de las mujeres que traicionaron al Reich. Pero la conspiración más extraordinaria aún estaba por llegar. A mediados de abril de 1945, con las fuerzas soviéticas cercando Berlín y el colapso del Reich inminente, un grupo de 16 mujeres se reunió en el sótano de una casa suburbana en Charlottenburg. Eran todas esposas de oficiales de las SS. La mayoría se conocía desde hacía años a través de funciones sociales y reuniones del partido. Habían celebrado victorias juntas, criado a sus hijos juntas, mantenido la fachada de la domesticidad nazi juntas. Ahora se reunían para discutir la traición. La reunión se había organizado mediante mensajes codificados pasados entre hogares. Cada mujer había traído algo, documentos, fotografías o conocimiento de dónde se ocultaban pruebas. Sus maridos creían que estaban organizando un círculo de oración, una actividad común para las mujeres en aquellos aterradores días finales. En cambio, estaban planeando la preservación y dispersión sistemática de pruebas que condenarían al Reich. Una mujer, cuyo nombre nunca fue registrado en los relatos que sobrevivieron, asumió el papel de organizadora. Según testimonios dados años después, habló con franqueza. Nuestros maridos nos han ordenado destruir todo. Si obedecemos, la historia nos llamará mentirosas. Si desobedecemos y somos atrapadas, moriremos junto con nuestros hijos. Pero si actuamos con cuidado, podemos asegurar que la verdad sobreviva sin que ninguna de nosotras sepa lo suficiente como para traicionar a las demás bajo interrogatorio. La lógica era brutal y brillante. Dividieron los documentos entre ellas, cada mujer ocultando porciones en diferentes lugares de Berlín y sus alrededores. Ninguna mujer conocía todos los escondites. Si una era capturada y torturada, solo podía revelar una fracción de la red. El sistema protegía tanto las pruebas como a las conspiradoras. Utilizaron buzones muertos, lugares donde se podían dejar materiales para su posterior recuperación sin contacto directo. Los carritos de bebé se convirtieron en contrabandistas de documentos. Las cestas de la ropa sucia ocultaban archivos. Las mujeres que iban al mercado llevaban fotografías escondidas en cestas de pan bajo hogazas que podrían haber sido las últimas comidas de sus familias.
La conspiración operó durante solo 3 semanas antes de que Berlín cayera por completo en manos de las fuerzas soviéticas. Pero en esas 3 semanas, la red preservó miles de páginas de documentación que el cuartel general de las SS había ordenado destruir. Archivos de personal que probarían qué oficiales sirvieron en qué campos. Horarios de transporte que mostraban la deportación sistemática de judíos de toda Europa. Planos arquitectónicos que revelaban que los campos fueron diseñados específicamente para el asesinato en masa, no para el trabajo. ¿Tendrían ustedes el valor de unirse a una conspiración así? ¿De reunirse con otras mujeres sabiendo que cualquiera de ustedes podría ceder bajo la tortura y condenar al resto? ¿De ocultar pruebas mientras mantenían la fachada perfecta de la esposa nazi obediente cuando su esposo regresaba a casa cada noche? Estas mujeres se enfrentaron a esa elección, y algunas eligieron la verdad por encima de todo lo que se les había enseñado a valorar. La carga psicológica debió ser casi insoportable. Vivir con asesinos, quizás amándolos, mientras trabajaban activamente para exponer sus crímenes, creaba una disonancia cognitiva que destrozaría a la mayoría de las personas. ¿Cómo se besa a un esposo por la noche sabiendo que se han ocultado pruebas que lo llevarán a la horca? ¿Cómo se juega con los hijos sabiendo que se han arriesgado sus vidas por el bien de la verdad histórica? Cartas encontradas décadas después sugieren que el costo fue enorme. Una mujer escribió a su hermana: «No puedo dormir, no puedo comer, pero tampoco puedo vivir con este silencio. Si no hago nada, soy tan culpable como él. Si actúo, lo traiciono y pongo en peligro a nuestros hijos. No hay una buena elección, solo está la elección con la que puedo vivir cuando esto termine». Esa claridad moral, el reconocimiento de que la complicidad era una elección, no una fatalidad, distinguió a las mujeres que traicionaron al Reich de aquellas que permanecieron leales hasta el final. Mientras los soldados soviéticos entraban en Berlín a finales de abril y principios de mayo de 1945, se encontraron con mujeres haciendo cosas extraordinarias. Un soldado informó haber encontrado a una mujer de pie en medio de los escombros de su hogar destruido, sosteniendo una caja de metal. Dentro había documentos que detallaban fusilamientos masivos en el frente oriental. Cuando se le preguntó por qué se había quedado entre las ruinas, ella simplemente señaló la caja, un testimonio silencioso. En los pliegues más oscuros de la historia, donde la lealtad se batía en duelo con la conciencia, emergió una red invisible de mujeres alemanas. No eran heroínas de guerra en el sentido tradicional, ni tampoco espías audaces. Eran esposas, madres, hijas de la élite nazi, quienes, en un acto que desafía la comprensión, se convirtieron en las custodias silenciosas de la verdad. Su elección, tejida con hilos de paradoja moral, forjó el cimiento de la justicia en los juicios de Nuremberg, un legado que aún hoy resuena con una fuerza inquebrantable. Imaginemos el peso de la verdad, como una cruz pesada que cargaron estas mujeres. Algunas, como la esposa de un oficial de alto rango, se acercaron a las fuerzas británicas en los sectores occidentales de Berlín, llevando maletas repletas de documentos de la sede de las SS. La incredulidad de los soldados fue palpable. ¿Por qué entregarían mujeres alemanas pruebas incriminatorias contra su propia gente? La respuesta fue sencilla, pero monumental. Alguien tenía que asegurarse de que esto se encontrara, dijeron. Era un imperativo que trascendía la venganza o la autopreservación, un eco del deber hacia una historia que clamaba ser contada. Un oficial de inteligencia británico, muchos años después, plasmaría esta perplejidad en sus memorias. Estas mujeres nos entregaron las horcas para el cuello de sus maridos. No lo entendí entonces y no estoy seguro de entenderlo ahora, pero sin ellas la justicia habría sido mucho más difícil de alcanzar. El Holocausto no fue la obra de un puñado de mentes desquiciadas, sino un programa meticulosamente orquestado, una maquinaria burocrática en la que participaron miles de perpetradores, registrando sus crímenes con una eficiencia germana escalofriante. Y una parte considerable de esa documentación sobrevivió porque estas mujeres optaron por ocultarla en lugar de destruirla. El torrente de pruebas comenzó a fluir hacia los fiscales aliados, quienes se preparaban para los trascendentales juicios de Nuremberg. Había registros de personal que permitieron identificar a los oficiales de las SS al mando de cada campo, documentos financieros que desvelaron el saqueo sistemático de bienes judíos, horarios de transporte que evidenciaron la escala industrial de las deportaciones, incluso planos arquitectónicos que, con una frialdad macabra, designaban las cámaras de gas como instalaciones de tratamiento especial.
Pero la prueba más hiriente, la que descorrió el velo de cualquier negación, fueron las cartas. Misivas íntimas y personales intercambiadas entre maridos y esposas, que revelaban sin ambajes que la cúpula nazi conocía con exactitud lo que ocurría en los campos. La correspondencia de Heinrich Himmler con su esposa Margarete resultó particularmente demoledora. En cartas afectuosas y cotidianas, donde se discutían asuntos familiares, Himmler mencionaba casualmente sus visitas a Auschwitz o su asistencia a una ejecución, como si describiera un rutinario viaje de negocios. Estos documentos, celosamente resguardados contra sus órdenes expresas, desmantelaron cualquier intento de negar su implicación directa en el genocidio. Himmler, aunque nunca enfrentó un tribunal al suicidarse tras su captura en mayo de 1945, vio su papel en la historia documentado con precisión para la eternidad, gracias a la evidencia que su esposa preservó. Los fiscales de Nuremberg se encontraran, en un principio, entre la espada y la pared al considerar cómo presentar pruebas obtenidas de esposas que traicionaban a sus maridos. No existía un precedente legal. Algunos argumentaron que tales testimonios deberían ser excluidos por el riesgo de coerción. Otros temían que la presentación de estas pruebas diera la impresión de una venganza personal, más que de una búsqueda de justicia. Sin embargo, a medida que los fiscales examinaban el volumen abrumador y el detalle minucioso de los documentos preservados, una verdad profunda se hizo evidente. Estas mujeres no habían actuado únicamente por venganza o por el mero instinto de autopreservación. La evidencia había sido custodiada con una meticulosidad pasmosa, escondida de forma sistemática y entregada a las fuerzas aliadas con una deliberación innegable. Aquello no era obra de oportunistas, sino de testigos que comprendieron una obligación ineludible con la historia. El juez Robert Jackson, fiscal jefe estadounidense en Nuremberg, afirmó en su declaración de apertura: «Tenemos pruebas de estos crímenes de fuentes inesperadas. De los propios hogares de los perpetradores hemos recibido documentación que prueba la naturaleza sistemática del genocidio nazi. De aquellos que vivieron más cerca del mal, hemos recibido testimonio a través de la preservación. Estos documentos hablan por millones que no pueden hablar por sí mismos». Tras el telón de los juicios, que sentaron a 24 de los principales líderes nazis en el banquillo, 12 condenados a muerte, 7 a prisión y 3 absueltos, se consolidó un principio que reverberaría en el derecho internacional por siempre. El genocidio es un crimen contra la humanidad. Seguir órdenes no es una defensa absoluta, y la destrucción sistemática de un pueblo puede ser probada y castigada. La evidencia proporcionada por estas mujeres, que traicionaron al Reich, fue la piedra angular de estas sentencias históricas. Pero la narrativa no concluye en Nuremberg. Después de la guerra, el destino de estas mujeres fue un lienzo de silencio y oscuridad. Algunas, como Margarete Himmler, vivieron en la penumbra, sin pronunciar jamás una palabra sobre sus actos. Otras, como una mujer a la que podríamos llamar Carmen López, esposa de un oficial de las SS, ofrecieron su testimonio a los investigadores aliados, pero bajo estricto anonimato, temiendo represalias de antiguos nazis que se habían reintegrado en la sociedad alemana. La conspiración de esposas que se reunió en aquel sótano de Berlín nunca reconoció públicamente sus acciones. En la Alemania de posguerra, una mujer que hubiera traicionado a su marido de las SS podía enfrentarse al ostracismo social, a la violencia o a destinos aún peores. El mito de la ignorancia colectiva, no sabíamos lo que estaba pasando, se propagó como la pólvora. Las mujeres que habían trabajado activamente para desvelar la verdad encontraron más fácil guardar silencio sobre sus propios roles. Solo en las últimas décadas, con la apertura completa de archivos y la publicación de documentos privados, la magnitud de sus acciones ha salido a la luz, como un secreto a voces que por fin puede ser pronunciado. En 2017, obreros de la construcción que renovaban una casa en las afueras de Múnich, al derribar una pared, descubrieron un hueco que ocultaba documentos sellados en material impermeable. Los papeles detallaban el transporte de judíos húngaros a Auschwitz en 1944. Notas marginales, escritas con letra femenina, contaban el número de niños en cada tren de transporte. Al pie de una página, una sola frase: para que alguien los recuerde. Los documentos fueron rastreados hasta la esposa de un administrador de transporte de las SS. Ella los había escondido 72 años antes y nunca los recuperó. Falleció en 1998, llevándose consigo el secreto de su acto.
¿Cuántos otros documentos permanecen ocultos, sellados por mujeres que no pudieron destruir la evidencia, pero tampoco pudieron revelarla con seguridad? ¿Cuántos actos de conciencia permanecen en el anonimato porque las mujeres que los realizaron eligieron el silencio sobre el reconocimiento? Estas preguntas acechan a los historiadores que estudian la red oculta que traicionó al Reich. El dilema moral que encarnan estas mujeres es tan profundo como incómodo. No fueron combatientes de la resistencia en el sentido clásico como los guerrilleros de la sierra. Habían vivido en la opulencia mientras otros padecían. Conocieron los campos, las deportaciones, los asesinatos y guardaron silencio durante años. Se beneficiaron directamente del genocidio, vistiendo ropas robadas y comiendo en platos sustraídos. Sin embargo, en las últimas horas del Reich, algunas tomaron una decisión que se alineó con la verdad sobre el poder, con la humanidad sobre la lealtad, con la justicia sobre la supervivencia. ¿Redime esa elección su complicidad inicial? ¿Puede la preservación de pruebas borrar años de ceguera voluntaria? ¿Deberíamos celebrar sus acciones o condenarlas por ser demasiado poco, demasiado tarde? No hay respuestas sencillas. La historia rara vez ofrece claridad moral, solo complejidad. Lo que sí podemos afirmar es esto. Las mujeres que traicionaron al Reich nos recuerdan que, incluso en sistemas diseñados para eliminar toda disidencia, la elección individual sigue siendo posible. Que ser testigo crea una obligación que puede superar incluso los lazos de lealtad más íntimos. Que la verdad, una vez conocida, impone una carga sobre quien la conoce. A medida que los juicios por crímenes de guerra concluyeron y la evidencia fue archivada, el papel de las esposas de las SS en la preservación de la documentación se desvaneció de la conciencia pública. La narrativa de la Segunda Guerra Mundial enfatizó el heroísmo aliado, los movimientos de resistencia y el coraje de quienes habían luchado contra los nazis desde el principio. Había poco espacio en esa narrativa para la complicada historia de mujeres que habían vivido como parte de la élite nazi y que solo se volvieron contra ella cuando la derrota era inminente. Pero su legado vive en el registro histórico que preservaron. Cada vez que un negacionista del Holocausto afirma que el genocidio fue exagerado, los investigadores señalan la meticulosa documentación alemana que sobrevivió. Cada vez que alguien afirma que la cúpula nazi no sabía lo que sucedía en los campos, los fiscales citan cartas preservadas por esposas. Cada vez que un joven pregunta ¿cómo pudo haber ocurrido el Holocausto?, los educadores pueden mostrarles la evidencia que prueba que fue sistemático, burocrático y ampliamente conocido en los niveles más altos. Esa evidencia existe porque algunas mujeres eligieron traicionar a sus maridos, a su clase y a su nación, antes que dejar morir la verdad. La red oculta de mujeres que traicionó al Reich nunca estuvo formalmente organizada. No tenían una líder, ni un manifiesto, ni una ideología unificada más allá de un horror creciente por lo que habían presenciado, y el reconocimiento de que alguien debía preservar la verdad. Estaban conectadas solo por la circunstancia, el género y una elección tomada en los últimos días del Reich, cuando el costo del silencio se volvió mayor que el costo de la traición. Parecían amas de casa corrientes, porque lo eran, hasta el momento en que eligieron dejar de serlo. En 1997, una historiadora alemana que investigaba para un libro sobre las mujeres en el Tercer Reich, entrevistó a Emma Göring, nuera de Hermann Göring, el Reichsmariscal y segundo al mando de la Alemania nazi. Emma había sido sospechosa de proporcionar documentos a los fiscales aliados, pero nunca había confirmado su papel. Tenía 93 años y vivía en un asilo cuando la historiadora finalmente le preguntó directamente. Tras un largo silencio, Emma dijo, ¿quieres saber si les di los archivos? ¿Si ayudé a condenar al padre de mi marido? Sí, lo hice, y lo volvería a hacer. Algunas verdades son demasiado importantes para proteger, incluso de una misma. Murió 3 meses después. Su testimonio fue publicado póstumamente, añadiendo una voz más al pequeño coro de mujeres dispuestas a admitir que habían traicionado al Reich. Hoy, los documentos preservados por estas mujeres llenan archivos en toda Europa y América del Norte. Investigadores que estudian la Alemania nazi los utilizan a diario. Educadores del Holocausto los emplean para enseñar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo, el prejuicio y el compromiso moral. Juristas los citan al establecer precedentes para tribunales internacionales de crímenes de guerra. La red oculta de mujeres que traicionó al Reich logró algo extraordinario.
Aseguraron que uno de los crímenes más grandes de la historia fuera documentado por completo, que los perpetradores enfrentaran la justicia y que la negación fuera imposible. No fueron heroínas en un sentido simplista. Habían sido cómplices durante demasiado tiempo. Habían vivido demasiado bien del sufrimiento ajeno. Habían permanecido en silencio cuando el silencio era lo más seguro. Pero al final, algunas eligieron hablar a través de la evidencia que preservaron. Y esa elección importa. Importa porque nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre las mentiras, la humanidad sobre la ideología, la conciencia sobre la comodidad. Importa porque demuestra que incluso aquellos que han sido cómplices del mal aún pueden elegir exponerlo. Importa porque demuestra que dar testimonio no es solo responsabilidad de las víctimas, sino de todos los que saben. 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la generación que vivió estos eventos casi ha desaparecido. Los últimos sobrevivientes del Holocausto están en sus 90. Los hijos de los perpetradores nazis son ancianos. Pronto no habrá testigos vivos del mayor crimen del siglo XX. Lo que quedará es la evidencia, documentos, fotografías, testimonios, el registro histórico que prueba sin lugar a dudas lo que sucedió, quién lo ordenó y cómo se llevó a cabo. Gran parte de ese registro existe porque las mujeres eligieron ocultar en lugar de destruir, preservar en lugar de quemar, traicionar a sus maridos en lugar de traicionar la verdad. Su historia no es de redención, no borraron su culpa exponiendo a otros, no es una historia de heroísmo, actuaron demasiado tarde para salvar a quienes murieron. Es, sencillamente, una historia de elección. La elección entre la lealtad a los individuos y la lealtad a la humanidad, entre proteger a los poderosos y proteger la verdad, entre las mentiras cómodas y la honestidad devastadora. En esa elección reside una lección que trasciende los horrores específicos de la Alemania nazi. Habla a cualquiera que haya sido cómplice de un sistema que sabía que estaba mal, a cualquiera que haya permanecido en silencio cuando debió hablar, a cualquiera que haya protegido a los culpables porque enfrentarlos destruiría su propia vida. Las mujeres que traicionaron al Reich nos recuerdan que decir la verdad al poder nunca es fácil, nunca es simple y nunca carece de costo, pero también nos recuerdan que el silencio tiene un costo también, un costo pagado por los sin voz, los indefensos y los muertos. ¿Te habrías unido a la red oculta si hubieras vivido en la Alemania nazi? ¿Habrías arriesgado todo para preservar pruebas contra tu propia familia? ¿O habrías quemado los documentos según las órdenes, protegiendo a tus seres queridos y dejando que la historia la escribieran solo los sobrevivientes y los liberadores? Estas no son preguntas abstractas, son preguntas sobre el carácter, el coraje y la conciencia, son preguntas que resuenan en cada régimen autoritario, cada genocidio, cada sistema que exige silencio a quienes saben. La red oculta de mujeres que traicionó al Reich no tiene un memorial, ni un monumento, ni un reconocimiento oficial. La mayoría están enterradas en tumbas sin marcar o sus cenizas esparcidas en lugares desconocidos. Sus nombres aparecen, si acaso, solo en notas al pie de estudios históricos y archivos de pruebas de crímenes de guerra. Pero su legado vive en cada tribunal donde se persigue el genocidio, en cada aula donde se enseña el holocausto, en cada momento en que alguien elige la verdad sobre la lealtad y la justicia sobre la comodidad. Fueron mujeres comunes que tomaron una decisión extraordinaria. Traicionaron a sus maridos para salvar la verdad. Condenaron a quienes amaban para proteger a quienes habían muerto. Y gracias a esa traición, la historia recuerda lo que el Reich intentó desesperadamente borrar. El humo se alzaba de innumerables hogueras por toda Alemania en la primavera de 1945, mientras las familias de las SS quemaban documentos según las órdenes finales de Hitler. Pero no todo el humo era lo que parecía. En algunos jardines, las mujeres quemaban solo lo que sus maridos podían ver, preservando el resto para un ajuste de cuentas que sabían que se avecinaba. Ese ajuste de cuentas llegó a Nuremberg, en salas de tribunal repletas de pruebas que no deberían haber existido, preservadas por mujeres que deberían haber sido leales. La justicia fue servida, no a pesar de su traición, sino gracias a ella. Parecían amas de casa alemanas ordinarias, madres devotas que mantenían hogares perfectos y criaban hijos mientras sus maridos estaban lejos. Pero en las horas más oscuras de la historia, algunas eligieron la humanidad sobre la lealtad y la verdad sobre la seguridad.
Lo que preservaron aún habla por millones que no pueden hablar por sí mismos. Y su traición al Reich sigue siendo uno de los actos de conciencia más inesperados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una pregunta permanece sin respuesta, enterrada en archivos que aún hoy se abren. ¿Cuántas otras mujeres tomaron decisiones similares pero nunca las revelaron? ¿Cuántos documentos más esperan ser descubiertos, testamentos silenciosos de una conciencia que se negó a ser silenciada? Si esta profunda inmersión en la complejidad moral de un capítulo sombrío de la historia resuena contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote ahora. Exploramos los rincones ocultos del pasado no para juzgar desde la distancia, sino para comprender las decisiones imposibles que enfrentaron personas reales. Porque solo al entender cómo la gente común pudo ser cómplice del mal, podemos aspirar a reconocerlo y resistirlo en nuestro propio tiempo. Si este contenido te ha conmovido o te ha aportado valor, considera apoyarnos con un súper gracias. Tu contribución nos ayuda a seguir desenterrando estas historias cruciales. ¿Qué otros secretos, aún velados, esperan ser desenterrados de las entrañas de la historia? ¿Y qué nuevas luces arrojarán sobre la esencia de la complicidad, la valiente resistencia y las decisiones morales frente al mal más absoluto? Esa epopeya, amigos, se sigue narrando.